Medios de extinción de las obligaciones distintos al pago. Los modos de extinguir las obligaciones son los actos o hechos jurídicos que ocasionan la liberación del deudor de la prestación a que se encuentra obligado. Por regla general, esta liberación del deudor se produce en consecuencia de extinguirse la obligación y por ello se habla de los modos de extinguir las obligaciones. El Código Civil venezolano en el artículo 1282 dice que las obligaciones se extinguen por los medios a que se refiere este capítulo y por los demás que establezca la ley. Los principales efectos de extinción de las obligaciones son la pérdida de la cosa debida, condonación de la deuda, confusión, compensación, novación, delegación y prescripción. El mutuo, disenso o resiliación. El mutuo disenso es un contrato mediante el cual las partes que previamente han celebrado otro contrato se desvinculan mutuamente de sus obligaciones. Los efectos con respecto a terceros. La resiliación produce efectos únicamente para el futuro respecto a terceros, no afecta el pasado. Los efectos del contrato ya producidos y que han originado derechos para terceros, los que no pueden ser alterados ni modificados por las partes que resilian. Efectos entre las partes. Entre las partes la resiliación tiene efecto retroactivo, pues la voluntad de las partes es regresar el estado anterior al del contrato. La novación. El artículo 1315 dice que la novación no se presume. Es necesario que la voluntad de efectuarla aparezca claramente del acto. Los requisitos de novación. Existencia de una obligación destinada a extinguirse, una nueva obligación que reemplaza a la anterior, la diferencia sustancial entre ambas obligaciones, capacidad para novar, intención de novar o animus nubandi. Formas de la novación. Las formas pueden efectuarse de tres modos: sustituyendo a la causa, sustituyendo al acreedor, sustituyendo al deudor. La novación objetiva, la novación subjetiva. La delegación. El artículo 1317 dice que la delegación por la cual un deudor designa al acreedor otro deudor, el cual se obliga hacia el acreedor, no produce novación si el acreedor no ha declarado expresamente su voluntad de libertar al deudor que ha hecho la delegación. Los tipos de delegación: delegación perfecta, delegación imperfecta. ¿Qué es la remisión? Artículo 1326 dice que la entrega voluntaria del título original bajo documento privado hecha por el deudor al acreedor es una prueba de liberación. El artículo 1327 dice: la entrega de la prenda no basta para hacer presumir la remisión de la deuda. Los tipos: voluntaria o forzada, testamentaria o por acto entre vivos, total o parcial, expresa o tácita. ¿Qué es la compensación? El artículo 1332 dice que la compensación se efectúa de derecho en virtud de la ley y aún sin conocimiento de los deudores en el momento mismo de la existencia simultánea de las dos deudas que se extinguen recíprocamente por las cantidades concurrentes. Clase de compensación: legal, voluntaria, facultativa y judicial. Efectos de la compensación legal. La compensación tiene lugar sin necesidad de una manifestación de voluntad de las partes. La extinción de la obligación se produce en el momento en que se reúnen las cualidades de las que las hacen compensables. La confusión. Artículo 1343. La confusión que se efectúa entre las personas del deudor principal aprovecha sus fiadores. La que se efectúa en la persona del fiador no envuelve la extinción de la obligación principal. Las causas de la confusión: por causa de muerte o por acto entre vivos. Efectos de la confusión: de la fianza, de las obligaciones solidarias, de la aceptación de la herencia con beneficio de inventario. La pérdida de la cosa que se debe. Artículo 1344 dice: cuando una cosa determinada por que constituía el objeto de la obligación perece o queda fuera del comercio o se pierde de modo que se ignore absolutamente su existencia, la obligación se extingue. Consecuencias de la pérdida de la cosa que se debe. Se produce una imposibilidad en el cumplimiento de la obligación cuando la pérdida no es imputable al deudor, caso en el cual la obligación se extingue. Reglas de carácter probatorio. Siempre que la cosa perece en poder del deudor, se presume que ha sido por hecho o por culpa suya. La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo. La prueba del caso fortuito al que lo alega. Para eximirse de la responsabilidad o para atenuarle, el deudor deberá probar que la cosa pereció por caso fortuito. Si el caso fortuito sobrevino durante la mora del deudor, que igual habría ocurrido y perecido la cosa en poder del acreedor.
La prescripción extintiva. La prescripción es una figura jurídica a través de la cual, transcurrido el tiempo, se puede adquirir el dominio de las cosas. Aquí estamos frente a una prescripción adquisitiva, pero también puede ser extintiva de derechos y acciones que podemos ejercer. Requisitos de la prescripción extintiva. La prescripción extintiva exige varios requisitos y ellos son que la acción sea prescriptible, que la prescripción sea alegada, que la prescripción no se haya interrumpido, que la prescripción no esté suspendida y que transcurra el tiempo fijado por la ley. Generalidades. Tratamiento conjunto de la prescripción adquisitiva y extintiva. Es un modo de extinguirse las obligaciones cuyo campo de aplicación es más amplio, pues extingue los derechos personales y aún los derechos reales, con excepción del dominio que no es susceptible de perderse por el no uso. Efectos de la interrupción de la prescripción. Produce un doble efecto: detiene el curso de la prescripción y hace perder todo el tiempo transcurrido.